José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el miércoles 8 de febrero. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Los saludo también a nombre de todo el equipo, le digo, encabezado por Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola Pepe, excelente tarde de miércoles, mitad de semana laboral. Hoy nos toca saludar al equipo de los rudos. Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales en la parte informativa. En la producción, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina pendiente como siempre de la asistencia general. Saludamos a Omar Aguilar, el jefe de información de Grupo Fórmula allá en cabina. Y nosotros queremos agradecerle como todos los días a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Vámonos primero a la información en pocas palabras. Gracias, Óscar. En pocas palabras, hay mucha información para que se acomode bien y nos escuche detalladamente en este día que es el día de la, ¿cómo se dice? ¿Pizza o pizza? Bueno, es el día de las pizzas. Pídase su pizza y póngase a escuchar el noticiario porque hay mucho que tiene usted que saber y enterarse. Vamos a comenzar por lo que consideramos aquí en la redacción lo más importante. Lo que dijo esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional el presidente de la República sobre las relaciones con España. ¡Ah, sorpresa! Fuerte, dijo el presidente. Amenaza con pausar, lo que significa pausar, las relaciones entre México y España. España, usted lo sabe, es el segundo socio comercial más importante de nuestro país. España tiene una inversión aquí, vamos, valiosísima. Es más, el líder nacional del partido, Acción Nacional, Marco Cortés, fue explícito cuando dijo que bueno, hay que pensar esas cosas antes de lanzarlas así al ruedo como lo hizo el presidente. Dice que México y España tienen que dar un tiempo para respetarse. Dar un tiempo para respetarse y que el gobierno de España no vea a México como una tierra de conquista donde nada más vengan a robar. Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Bueno, el presidente dijo esto con todo énfasis. Vamos a revisar, vamos a pausar esas relaciones entre México y España. Vaya que esto provocó reacciones inmediatamente por parte del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español. España responde que va a pedir al presidente López Obrador aclarar el alcance de esas declaraciones sobre la necesidad de pausar las relaciones entre México y España. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, consideró que las palabras del presidente de México se hicieron en un contexto informal y no suponen una posición oficial. Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Pero, insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, habría que preguntarle
al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Al mismo tiempo, también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación con España. Lo que sí quiero decir es que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Y lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros dos países, no solamente que estén en pausa, sino que desde hace muchos años, y eso se puede verificar, los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos debemos acompañar. En cualquier caso, por supuesto, lo que siempre hará el gobierno de España es defender los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país. Son las palabras, lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Dice, no consideramos que esto sea de carácter oficial, vamos a esperar a que México aclare, porque esto se dio en un contexto informal. Se dio en la mañanera en Palacio Nacional y no suponen una posición oficial. Hablaba el ministro de Exteriores de España sobre la relación estrecha, intensa, entre México y España en la parte económica. Mire, sobre ese punto, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, se lanzó inmediatamente en una reacción encendida, diciendo que se reprueban las declaraciones del presidente López Obrador sobre pausar las relaciones con España, que es, dice Marco Cortés, el segundo país que más invierte en México. Menciona la cifra, en 2021, la inversión española en México representaba 76,000 millones de dólares. Dice también Marco Cortés, son más de 6,500 empresas que generan 300,000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos. ¿Qué ha dicho al respecto Ricardo Monreal, el coordinador, el jefe de coordinación política del Senado de la República? Él dice, la decisión del presidente sobre España nos dejó sorprendidos. Fue el comentario, a reserva de ampliarlo más adelante. Bueno, hoy tuvo mucha actividad el presidente de la República. Hoy se reunió con John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca en temas de clima, de energías limpias, etcétera. Acordaron ambos la creación de un grupo de trabajo precisamente sobre ese tipo de energías. La reunión duró cerca de 3 horas. Fue en Palacio Nacional. Todos iban con tapabocas, menos el presidente de México. Sara Pablo estuvo muy pendiente, pero antes de que nos haga la crónica de la reunión de John Kerry en Palacio Nacional, cuéntanos qué les dijo Marcelo Ebrard sobre el tema y las declaraciones de ponerle pausa a las relaciones entre México y España. Sara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Pues prácticamente nada, porque el canciller Marcelo Ebrard salió a dar una declaración sobre esta reunión que ya comentabas, Pepe, del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y habló pues de este grupo de trabajo que se va a crear para las energías limpias. Ya casi al final de esta, que fue una breve entrevista de unos 3 minutos, se le preguntó sobre el caso de España. Sin embargo, pues el canciller optó por retirarse, subir a su camioneta e irse, y ya no emprendió la graciosa huida, como dicen los poetas. Así es, Pepe. Ya estaba prácticamente terminando esta entrevista, que fue corta, pero bueno, pues ya evidentemente prefirió no hablar del tema e irse y solamente enfocarse hoy en la visita del funcionario estadounidense. Pues esto fue lo que sucedió en relación con lo de España, la visita que tuvo John Kerry a Palacio Nacional. Gracias, Sara. Vamos a estar pendientes y regresamos contigo en un momento más. Claro que sí, Pepe. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Antes, John Kerry estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Avenida Juárez, y ahí en el encuentro con el secretario Ebrard hablaron del tema del clima. El gobierno de Estados Unidos pide un mercado energético abierto y competitivo. Oscar Zúñiga estuvo de guardia al pendiente de esta reunión. Ebrard Kerry. Bueno, ¿hay algún atraso, algún problema? Ahora sí, adelante, por favor. Durante las palabras iniciales en el encuentro entre el canciller Marcelo Ebrard y el enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, realizado en el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario estadounidense resaltó que ambos países tienen la posibilidad de construir y reforzar la relación bilateral en materia de nuevas energías. Además, dijo que su país respeta totalmente la soberanía de México ante las reformas en materia eléctrica que impulsa el presidente López Obrador. El objetivo, agregó, es liderar al mundo con nuevas tecnologías y nuevas posibilidades de abordar esta crisis, por lo que se debe acelerar esta transformación. La posibilidad de poder ver cómo los Estados Unidos están preparados para ayudar. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto. En su intervención, el canciller Marcelo Ebrard agradeció la presencia de Kerry y dijo que México se unirá a estos esfuerzos por el cambio climático, como ya han sido aprobados por los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Además, agregó que se tiene un gran aprecio por el respeto a la soberanía de México y el diálogo cercano que se ha establecido y seguirá creciendo en los próximos meses. Muchas gracias, John. Ciertamente México se unirá a estos esfuerzos, como ya han sido aprobados por el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau en los últimos meses. Y también tenemos un gran aprecio por ese respeto que ustedes tienen a la soberanía de México y el diálogo cercano que ya hemos establecido, y estamos seguros de que seguirá creciendo en los siguientes meses. En un mensaje muy corto, los funcionarios mexicano y estadounidense sellaron este compromiso de colaboración y comenzaron una mesa de trabajo donde ambos países buscan fortalecer la industria eléctrica. Con imágenes de Jorge Aguilar, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Más allá de esta reunión, desde luego protocolaria, con también sentido político y sentido de fondo diplomático, surgió a la par un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. En ese comunicado se dice claramente que el gobierno de Estados Unidos está preocupado porque existe la reforma energética que se está comenzando a discutir, se va a discutir en México, y están preocupados ellos, dice el comunicado de la embajada, están preocupados porque esta reforma promovida por el presidente de la República lo que está haciendo es motivar el uso de la energía sucia. Señala el comunicado, reiteradamente se ha expresado la preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México, promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Escucharemos los puntos de vista del gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, mientras consultamos con empresas estadounidenses del sector privado para entender mejor cómo lograr nuestros objetivos energéticos. Recuerde que toda esta postura comenzó desde el jueves pasado, cuando el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien estuvo acompañando hoy todo el tiempo a John Kerry, dijo que el presidente López Obrador tiene razón con la reforma eléctrica, pues son cambios a favor del pueblo. Un día después, el presidente agradeció desde la tribuna de Palacio Nacional, desde Tlaxcala, porque ahí fue la mañanera esa vez, agradeció las palabras de Ken Salazar. Muy bien, Ken, le dijo,
Lo calificó como un hombre de sentido práctico. Sin embargo, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó este domingo una columna muy fuerte de Mary Anastasia O'Grady, en la cual critica el mal juicio del embajador Ken Salazar por ponerse del lado de México y sugirió despedirlo. Así, en ese tono. Bueno, pues hoy la embajada, donde el que manda es el hombre del sombrero, Ken Salazar, el gobierno de Estados Unidos está expresando preocupación sobre la reforma eléctrica que se discute porque promueve el uso de energía sucia. Esa es la posición del gobierno de Estados Unidos expresada por la embajada, no directamente por el embajador, pero evidentemente este comunicado sale de la embajada con autorización del gobernador Ken Salazar. Hay mucho que comentar sobre esto, mucho que informar, y también vamos a comentar lo que pasó esta mañana en Palacio con, digamos, los ataques en contra de la periodista Carmen Aristegui, del periodista Carlos Loret de Mola, de María Amparo Casar, presidenta de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se lanzó contra ellos muy duro por el reportaje donde se exhibe la casa de Houston, en donde vivió José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, con su esposa, Caroline Adams, y su nieto, el nieto del presidente de la República. Vamos a hablar de todo esto, si me acompaña, después de una pausa muy, muy breve. Vamos a enlazarnos en un momento más con el periodista Carlos Marín y los demonios que andan sueltos, y vaya, que muy, muy sueltos. ¿A qué voy? Esta mañana, en la famosísima sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Una sección que debería desaparecer porque es verdaderamente denigrante. En fin, en esa sección hoy se criticó y se dijo que el reportaje presentado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la agencia Latinus, donde está Carlos Loret de Mola, es un reportaje que carece de rigor periodístico. Esto lo dijo alguien que carece de rigor periodístico, Elizabeth García Vilchis, encargada de la susodicha sección. El reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos carece de rigor periodístico, recurre a fuentes de Internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y todos los demás que reprodujeron acríticamente su reportaje no pudieron demostrar conflicto de interés, pero sí mostraron muy poca ética periodística. En esta sección queremos exponer la cobertura que se hizo en medios de comunicación, en portadas de periódicos, notas periodísticas, columnas, videocolumnas, cápsulas y reproducción masiva en redes sociales como Facebook, Twitter, Reels de Instagram y videos cortos en TikTok de la casa de José Ramón y Caroline en Houston. A ver, le recuerdo, fue el 28 de enero pasado, recién pasado, cuando el periodista Carlos Loret de Mola, la agencia Latinus y la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad difundieron que el hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y su esposa Caroline Adams, la señora que tiene mucho dinero, como dijo el presidente, y el nieto, el hijo de ambos, vivieron en una casa lujosa en Houston, Texas, que está a nombre de uno de los presidentes de la petrolera Baker Hughes, que era presidente en ese momento. Compañía que sería contratista o es contratista de Petróleos Mexicanos y proveedor de la refinería de Dos Bocas, lo que implicaría un conflicto de interés. Una de las reacciones que incomodó muchísimo al presidente fue la de la periodista Carmen Aristegui, quien comparó este reportaje con el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ¿se acuerda? Y que causó estragos, heridas profundas en el sexenio pasado. Bueno, López Obrador, luego el día viernes 4 pasado, afirmó que mucha gente veía en Carmen Aristegui como a una paladina de la libertad, pero que solo ha engañado a las personas, pues se sumó al bloque conservador. Hoy López Obrador también calificó como golpeador, mercenario y sin principios al periodista Carlos Loret de Mola.
lo acusa de hacer un escándalo por publicar un reportaje sobre los supuestos lujos de su hijo. Además, declaró que la periodista Carmen Aristegui forma parte de una campaña en su contra. Carmen Aristegui, en respuesta, lamentó que el mandatario continúe con esa perspectiva de agredir y pretender aniquilar las voces de periodistas críticos. No es creyente de la libertad de expresión ni de la prensa libre. Francamente, está cometiendo abuso de poder. Y por su parte, Carlos Loret de Mola publicó un tuit en el cual dice: todas las respuestas a los ataques del presidente hoy y otros días están aquí. El cual lleva a un enlace, el tuit, a un enlace con un video en donde junto con Broso, el payaso tenebroso, sugieren que el actual gobierno está naufragando con todo y sus megaobras. Además afirma que no cesan los ataques a la prensa sin medir la fuerza de la voz presidencial. Loret enfatiza que diga lo que diga el presidente sobre el caso de su hijo, todo está documentado, los contratos, las propiedades, y que nada se ha refutado. Que irresponsablemente, sin medir el peso de su palabra, sigue agrediendo a la prensa. Pero, Broso, diga lo que diga. Nos diga calumniadores, conservadores, lo que sea. Lo único que está logrando es demostrar que los documentos ahí están. Ahí están. Eso no lo va a cambiar. Las pruebas ahí están, la casa ahí está, la albercota ahí está, el cine ahí está, los contratos a la empresa donde trabajaba el dueño de la casa. Lo que está muy caliente es el reto, el desafío que lanza el presidente de la República en el caso concreto de el periodista Carlos Loret de Mola, cuando dice, pues que muestre cuánto gana, que nos diga cuánto gana y que nos diga quién le paga para ser un paladín, adversario, crítico de este gobierno de la cuarta transformación. Adelanto. Eso dijo el presidente en la mañana. Ponemos lo que dijo el presidente de eso, si por favor. Nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas. Bueno, según el mandamás de Palacio Nacional, en realidad este reportaje pretende desprestigiarlo a él por enfrentar a la mafia del poder, por llevar a cabo el proceso de la cuarta transformación y no de la transformación de cuarta, como tales críticos, dice el presidente, reclaman. Está buscando, no cabe duda, el presidente con ese discurso de odio, pues francamente ventaja. Aquí el problema es que está rompiendo fronteras de respeto y de civilidad. Y está expresando un discurso de odio contra periodistas e intelectuales académicos. Y esto no va a resolver sus problemas, quizá los empeore, porque pone precisamente a estos críticos señalados con el dedo flamígero desde el Ministerio de la Verdad, los pone en la mira de los fanáticos. Le digo que los demonios se andan sueltos también en Palacio. Carlos Marín, colaborador en este espacio, periodista, por supuesto, le escribe El asalto a la razón en Milenio Diario. Podría bien comentar todo este asunto que tiene muchas o varias aristas. Carlos, es un gusto y un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Qué importante asunto es al que le pones acento, porque mira, dijiste que pues son mensajes denigrantes los que se lanzan desde Palacio Nacional. Pero yo creo que lo denigrante está en la forma como es usado el principal recinto de la República Mexicana, que es precisamente Palacio Nacional, donde pues habita el presidente López Obrador. Es decir, se denigra el edificio emblemático de la República Mexicana. Pero en esta sección tan cuasi pornográfica, diría yo, de qué es esta cosa que inventaron, de quién es quién en las mentiras, pues lo dice una señora, diputada suplente de Morena,
que a falta de oportunidad de sentarse en la Cámara de Diputados, pues la utilizan para leer ataques como estos que no tienen la menor razón, sobre todo cuando se respeta o debiera respetarse la libertad de expresión y de opinión. Bueno, esta señora dice que lo que no demuestra el reportaje de mi tocayo Loret es el conflicto de interés. Suponiendo sin conceder que así fuera, y subrayo el suponiendo sin conceder, lo que es innegable es que la revelación tiene un contenido periodístico suculento, no por lo que tiene que ver con la probidad del hijo del presidente de la República, sino por el altísimo contraste que hay entre la prédica de pobreza que proclama el presidente, o que repite tanto, ha llegado a decir inclusive que con un par de zapatos basta, con pues la manera, digamos, cómoda, no quiero decir lujosa, pues cómoda, agradable, seguramente muy aspiracionista, cómo pasó esa pareja su estancia en aquella mansión de Houston. Ahora, hay un ingrediente que vale la pena subrayar. El presidente se ha referido a su nuera como, comillas, esa señora. Y al decir que tiene mucho dinero, pues deja sembrada la inquietud, fíjate qué pena, de que su hijo sea una especie de mantenido. Es decir, no habla bien de la relación del presidente ni con su nuera ni con su hijo. Ahora, en el emplazamiento que le hace a Carlos Loret para que diga cuánto le pagan y quién le paga, y arguye que la actividad de Loret es pública, no, pues es pública, pero es su derecho. Carlos Loret no es funcionario público, ellos sí tienen que dar cuenta porque los mantenemos nosotros, del presidente de la República para abajo a todos los servidores públicos. Pero yo no mantengo a Carlos Loret, tú tampoco. Loret no es pagado con la bolsa del erario y tiene todo el derecho a ejercer su libertad de información y de opinión, y no está el presidente en la, digamos, en la facultad de exigir que nadie que no trabaje en la función pública le diga cómo o cuánto gana. Y en el caso en que repite que Estados Unidos financia a mexicanos contra la corrupción, bueno, pues esta es una verdad a medias, porque los Estados Unidos tienen una agencia de cooperación para el desarrollo en distintos países, y en México hay instituciones de la sociedad civil que son apoyadas por esa agencia, pero no solo. Hay decenas, quiero contener la cifra, pero mínimo hay 10, si no es que 20 instancias del gobierno federal que a través de, ya sabes que en la estructura de la burocracia pues hay como derivados de tal o cual Secretaría Federal, que se vuelve un instituto tal. Yo no sé si parte de ese dinero llega, por ejemplo, a CONACYT, no lo sé, pero hay entidades o instancias gubernamentales que también, si se quiere ver así, son financiadas en alguna proporción por el gobierno de los Estados Unidos. Y es todo el derecho, y ya se lo respondieron al presidente desde Washington. La agencia dijo que va a seguir con sus programas de apoyo. Entonces, este cargo o esta acusación que hace y que insinúa algo así como el financiamiento, no sé, de una especie de ejército invasor de la soberanía nacional, en el caso de
de María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, pues Estados Unidos está en su derecho y Carlos Loret, sin duda, en el suyo para ejercer la libertad de expresión. Y no se puede dudar que las revelaciones que hizo en torno de la casa de Houston son absoluta y yo diría colosalmente periodísticas, Pepe. Entendido, Carlos. Creo que esto es lo fundamental, pero de fondo lo que peligra es el señalamiento desde la poderosa voz presidencial. ¿Por qué? Porque estamos en un clima de división, de polarización, en donde no faltan los fanáticos que si el presidente señala a algún periodista o crítico o intelectual académico como adversario del régimen de la 4T, no faltará alguien, y no lo deseamos desde luego, no faltará alguien que quiera irse sobre ellos, y esto pone en peligro su vida. Esto es real, no lo deseamos, Pepe, pero el responsable sería el presidente. Pepe, qué bueno que lo dices, porque es un asusamiento prácticamente cotidiano en contra de los periodistas, que por cierto, solo en enero han asesinado creo que a 4 o algo por el estilo. Esto, la delincuencia organizada, pero lo del asusamiento y los riesgos en que instala el presidente a los periodistas, pues ni me digas, los he vivido yo, no sé de alguien más, en carne propia, por fanáticos devotos de Morena, que en el cierre de campaña de 2012 de López Obrador, me siguieron 30 o 40, pues, cuates, insultando y escupiendo 3 veces durante 3 o 4 calles aledañas a la Alameda Central. Es decir, yo he resentido estos asusamientos, no sé de nadie más, pero no dudo lo que tú dices. Te pone en riesgo a ti por tratar el tema, pone en riesgo a la señora Aristegui, desde luego a María Amparo, pone en riesgo a mi tocayo Loret, pone en riesgo a todos los que ejercemos el elemental derecho que tenemos, que es el de la expresión, y no tenemos ninguno de los que no trabajamos para el gobierno por qué estarle dando cuentas al presidente cuyo salario se impuso, por cierto, muy regateado su salario, se lo puso, pero lo pagamos quienes cumplimos en cada oportunidad, cada mes, con el servicio de administración tributaria y nutrimos, pues, eso que se conoce como el erario. Gracias, Carlos, gracias por esta colaboración, como siempre. De otra manera, y termino, Pepe. Sí. No tiene por qué pedirle a nadie cuánto cobra ni quién le paga para financiar, para empezar, el escuálido salario del presidente. Gracias, Carlos, que estés bien. Hasta la próxima. Hasta luego, Pepe. Gracias. Los demonios andan sueltos con Carlos Marín, desde luego. Carlos Marín es cazademonios y siempre está atento y, por supuesto, muy, muy pendiente. Hablando de periodistas, hoy se dio a conocer también desde Palacio Nacional, lo dijo Rosa Isela Rodríguez, ya fueron capturados 3 de los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado. De esto le informo después de una pausa muy breve. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Fueron detenidas, hoy se anunció oficialmente por parte de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, fueron detenidos 3 presuntos asesinos o 3 del grupo de presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana, el domingo, no el que pasó, sino el anterior. Fue el 23 de enero cuando la periodista cayó frente a su casa con un disparo en la cabeza. Rosa Isela Rodríguez lo dio a conocer temprano.
En el transcurso del día de ayer y de esta madrugada, en Tijuana, Baja California, fueron detenidos 3 presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero. De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal general de Baja California, se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al juez de control. Está detenido un hombre de 18 años de nombre Guillermo, otro de 22 de nombre Kevin, uno más de 22 años también de nombre Eric. Esto lo dijo Ricardo Iván Carpio, el fiscal general. Vamos directamente a Tijuana. Allá se encuentra mi compañera reportera, corresponsal, Rocío Galván, compañera de siempre, de muchos años. Rocío, tienes información más amplia sobre todo esto. Adelante, muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, los detenidos, Kevin, Eric y Guillermo, de 18, 22 y 32 años, no son de Baja California, son de México, según lo que dijo el fiscal Ricardo Iván Carpio esta mañana, durante la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Él dijo también que no es la causa del asesinato de Lourdes Maldonado su actividad profesional, esto también lo afirmó, y dijo que puede haber más detenciones en las próximas horas o días, que están muy avanzados con los autores intelectuales de este crimen, Pepe, pero no dio más datos, ¿verdad? Y bueno, pues él dijo que todas estas pruebas no se pueden exponer abiertamente por no entorpecer la investigación. La gobernadora Marina del Pilar Ávila dijo que no está politizado el asunto, porque uno de mis compañeros preguntó por qué no se daban avances de la investigación también de Margarito Martínez, Villaseñor, y bueno, dijo el fiscal que las investigaciones también están muy avanzadas, pero no dijo nada más, no entró en detalles, y la gobernadora dijo que no estaba politizado el asunto. Y también se le preguntó, Pepe, al fiscal Ricardo Iván Carpio, que por qué se había sido citado a declarar el gobernador Jaime Bonilla. Él dijo que no, que había una estrategia en la investigación y que por esa razón no había sido citado a declarar, pero no descartó que sí declare, aunque en 2 ocasiones reiteró que no era el trabajo profesional de Lourdes lo que era la motivación de su asesinato, su homicidio. Por otra parte, decirte que pues no entró en más detalles, y bueno, pues el fiscal respondió alrededor de 6 o 7 preguntas en torno a este asunto, y bueno, ya después de eso ya no abundó. Hemos estado buscando hablar con él para que nos diga más detalles. Bueno, otro dato muy importante, Pepe, antes de que se me pase, es que él dijo que uno de los detenidos sí tenía antecedentes penales y que los otros 2 habían sido sujetos de investigación, pero no dijo de qué delito, nada. O sea, entonces, como había tantos datos importantes que teníamos dudas, se ha buscado el fiscal, pero pues parece ser que no va a ampliar ningún detalle sobre todo lo que dijo en la mañanera junto con la gobernadora. Es lo que pasó hoy acá en Baja California. El gremio periodístico, Pepe, está pues con la expectativa de saber qué va a decir la autoridad sobre la causa del homicidio de Lourdes, y también cómo va la investigación de Margarito Martínez. Esto es pues lo que puedo comentarte hasta el momento. Pues muy completo, Rocío Galván, dentro de lo que se puede informar con base en el testimonio o, bueno, la declaración de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Todavía falta conocer mayores detalles sobre el móvil, tú decías la causa, el móvil que provocó la muerte de Lourdes Maldonado el domingo 23 de enero pasado, causando consternación no solamente en el ámbito periodístico, en el gremio periodístico tijuanense. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Rocío Galván. Y bueno, en relación con el bebé Tadeo, ¿se acuerda este pequeñito de unos cuantos meses que apareció muerto, tirado en un basurero en el penal de San Miguel, en el estado de Puebla? Bueno, sobre esto
ya hay vinculación a proceso de 5 presuntos implicados en este pavoroso caso, como dirían los periódicos de antes. Guillermo Castillo, de Fórmula Puebla, tú tienes detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros amigos. Fórmula, en efecto, 5 personas fueron vinculadas a proceso, 2 mujeres y 3 hombres por el caso terrorífico del bebé Tadeo. Un juez de control tomó la decisión de vincular al proceso a Nadia, Carolina y Jessica N., junto con Armando, Gerardo y Sergio N., por los cargos contra la Ley General de la Salud en el supuesto de obtención ilícita de un cadáver, también de infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, además de asociación delictuosa. Hay que recordar que Nadia, Carolina y Jessica N. son las que están acusadas de haber metido el cadáver del bebé Tadeo al penal de San Miguel, mientras que Antonio N. habría ordenado que se llevara este cuerpecito y exhumarlo de un panteón en la Ciudad de México. En este sentido, resalta que hay otros 17 funcionarios. Sí. ¿Algo pasó, Guillermo, con la comunicación? Guillermo Castillo. Sí. Sí, ¿me escuchas? Sí, claramente, es que se cortó brevemente lo que estabas narrando. Sí, solo comentar por último que hay 17 exfuncionarios del penal de San Miguel que están también vinculados a proceso, que en este momento se encuentran en el penal de Tepeji de Rodríguez junto con estos cinco implicados por este terrible hecho, Pepe. Están vinculados todos por delitos contra la Ley General de Salud e infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, y también por asociación delictuosa, lo cual ya es un delito grave. Te agradezco mucho, Guillermo, le daremos seguimiento. A las órdenes. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias por esta información. También vamos a tener contacto en este momento con Stephanie Almaraz de Fórmula QR. ¿Se acuerda que ayer conversamos aquí con Roberto Palazuelos, empresario, actor, en fin, partícipe del mundo de las celebridades y del espectáculo y demás, quien se lanza o pretende lanzarse como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Quintana Roo, quien ayer nos dijo: en mis planes está gobernar Quintana Roo, y cuando llegue, sacar cuentas de los que me han atacado, que han sido muchos, y mi proyecto es a largo plazo. Para 2024 tengo un proyecto de país, señalando entre líneas, aspira a ser candidato a la presidencia de la República. Roberto Palazuelos acusa a Morena de hacerle la guerra sucia, de estarlo atacando, al haber señalado, al haber revivido un video en 2020 de una entrevista en donde Palazuelos reconoce haber participado en un incidente violento donde hubo una persona que perdió la vida. Él explicó claramente las cosas. Hubo reacciones de Movimiento Ciudadano, de algunos personajes de Movimiento Ciudadano, diciendo que Dante Delgado y Movimiento Ciudadano deben de retirarle la candidatura a la gubernatura a Roberto Palazuelos. Bueno, pues resulta que pues ya empezaron las represalias y empezaron fuerte. Stephanie Almaraz, ya ordenaron por lo pronto retirar la propaganda política de Roberto Palazuelos allá en Quintana Roo. Te escuchamos, Stephanie, te saludamos. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buena tarde. Y pues así es, sigue la controversia en este caso del posible candidato Roberto Palazuelos por Movimiento Ciudadano en Quintana Roo para las próximas elecciones. Y pues como bien comentas, el Instituto Electoral de Quintana Roo, el YECRO, pues a través de una medida cautelar ordenó que se eliminaran todas las publicaciones que hay en Internet, y bueno, ya espectaculares, que están en las ciudades y las carreteras colocados para promocionar a Roberto Palazuelos como el gobernador por Quintana Roo de Movimiento Naranja, ya que estos pueden ser considerados como actos anticipados de campaña. Fue una denuncia ciudadana en la que se realizó pues toda esta serie de casos en los que se está haciendo campaña anticipada, y se determinó un plazo de 24 horas para que las publicaciones sean retiradas de las redes sociales, mientras que también la Dirección Jurídica del YECRO ordenó el retiro de estos espectaculares que manifestaban presuntos actos anticipados. Tienen contabilizados cerca de 37 publicaciones en redes sociales y medios de Internet, donde Roberto Palazuelos podría estar incurriendo en estos actos anticipados de campaña. También
detallaron que el precandidato no puede hacer publicaciones de manera directa o indirecta que puedan ser consideradas propaganda electoral. Esta es la información que sigue en torno a este caso, Pepe. Gracias, Stephanie. Esto sigue, esto no termina. Todavía estamos esperando que Movimiento Ciudadano en su dirección nacional dé a conocer si sostiene la precandidatura y la convierte en candidatura oficial y formal o le retira, como piden personas distinguidas, destacados miembros de Movimiento Ciudadano como Marta Tagle, como Patricia Mercado, en fin, varios más. Dante Delgado no ha dado todavía su opinión. Incluso nos decía anoche Roberto Palazuelos que Dante Delgado no le ha recibido la llamada, no lo ha atendido y él pidió oficialmente disculpas por esto que está generando al interior de Movimiento Ciudadano. Gracias, Stephanie. Seguiremos al pendiente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos en un momento con más información. Tenemos un enlace en este momento con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho y su palabra es la ley. Ya la de ya sabe quién y la de Carlos. Por supuesto. Carlos, ¿cómo te va? Carlos Elizondo, muy buenas tardes. ¿Qué te parece la presencia, qué opinas de la presencia de John Kerry y lo que hay de fondo en esta visita que tuvo 3 escalas? La más importante, la de Palacio, desde luego. Antes con Marcelo Ebrard, que hoy, por cierto, puso cara de what cuando le preguntaron, oiga, ¿qué opina de la pausa en las relaciones entre México y España? Se agarró los lentes, se tocó la cabeza y salió corriendo como chinampina. Corre veloz. En fin, aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Yo creo. No sé, ¿qué opinas tú de todo esto, Carlos? Vaya que son asuntos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Yo creo que la razón principal de la visita de John Kerry es hablar de cuál es el proceso de integración energético y más general que el presidente López Obrador quiere realmente tener entre los países de América del Norte. Porque si bien es cierto, como se dijo ayer en el debate del Parlamento abierto, que México es libre de cambiar su constitución si quiere, pero también tiene que hacerse cargo de las consecuencias de ello. Es decir, el TEMEC no impide cambiar la Constitución, la puedes cambiar. Sí impide ser miembro del TEMEC una vez que hayas cambiado la Constitución y te tienes que hacer cargo de las consecuencias de indemnización y de otro tipo que esto conllevara. Y yo creo que ese es el grueso de la preocupación de Estados Unidos, Pepe. Es un momento único que tiene la región para hacer 2 cosas. La primera, relocalizar los procesos productivos a América del Norte, a algunos Estados Unidos, otros a México, otros a Canadá, y vincularlo con una amplia inversión en energías limpias que permitan a los procesos manufactureros de la región cumplir con la necesidad de dejar de contaminar con carbón y hacer a la región altamente competitiva. La reforma eléctrica del presidente López Obrador no cumple con ninguno de estos objetivos. Nos traería una energía más cara, una energía más sucia y una serie de problemas muy serios con nuestros socios comerciales porque estamos cambiando las reglas del juego que en su momento acordamos. Y yo creo que bajo el gran rubro de la preocupación con el medio ambiente, que sin duda es digamos, la función, el objetivo central del enviado especial, ex candidato a la presidencia, John Kerry, el trasfondo es, pues, ¿qué quieren los 2 países o qué quiere México respecto a este gran proyecto de modernización energética de América del Norte? Y yo creo que debió haber servido para explicar cuáles son los costos. Habló también con el secretario de Hacienda, que es un secretario que no se ha reunido con muchos visitantes. Supongo que habrán hablado también de las consecuencias financieras de una posible reforma eléctrica. Yo creo, Pepe, que ese es el punto central. ¿Y debe preocuparse el presidente por la visita entonces, por el fondo, el trasfondo que tú estás revelando, independientemente de lo que se ha hecho público? Mira, yo creo que el presidente debe estar muy preocupado en un entorno de estancamiento económico. La economía mexicana pues lleva ya 2 trimestres sin crecer, lo discutimos en un programa anterior. La economía mexicana, de todas las economías medianas y grandes de América, es la que menos se ha acercado a los niveles de PIB, de generación de riqueza que tenía antes de la pandemia. E incluso nos encontramos por debajo de los niveles de creación de riqueza de PIB que tenía este país en el cambio de gobierno. Entonces,
presidente normalmente en una circunstancia como esta estaría muy preocupado por qué puede hacer para impulsar el crecimiento económico, y si continúa por la senda de impulsar su reforma eléctrica, pues va a acabar sacrificando el crecimiento económico por lo menos por 3 vías. La primera, porque espantará la inversión, no solo la del sector, sino la manufacturera que requiere energía limpia. La segunda, porque va a entrar una serie de litigios que pueden ser muy onerosos para las finanzas públicas. Y la tercera, porque puede tener consecuencias en nuestro principal pulmón económico, que es el TEMEC, porque el TEMEC implica una serie de compromisos de cómo se administra el sector energético, cómo hay un piso parejo para todos los jugadores, cómo hay agencias reguladoras independientes del gobierno que dan ese piso parejo de verdad, cómo se compromete el país a una serie de compromisos ambientales. Entonces yo creo que eso es lo que está en juego. El presidente va a tener que decidir qué tanto quiere seguir impulsando esta reforma, que hoy, hay que decirlo, no parece contar con los votos ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es decir, no es un hecho que solo Relación México-Estados Unidos está complicando. PRI, PAN y PRD, Movimiento Ciudadano, han dicho que no van a votar a favor de esta, por lo menos no la discutirán ni siquiera antes de junio. Vamos a ver si se sostienen. Y han dicho que hay un espacio, el PRI por lo menos, para una cierta negociación, pero no se ha hecho claro cuál es esta. Entonces yo creo que ese es el reto que tiene el presidente. Tomará la apuesta de profundizar su desaveniencia con los Estados Unidos, con las implicaciones económicas y de otro orden que ya dije, o pues buscará algún espacio que le permita salvar cara, que le permita defender algunos puntos que le importan mucho de la estructura de las reglas en el sector energético, pero sin hacer esta reforma, que no es un regreso a la situación constitucional que había antes de la reforma del 13, no es ni siquiera un regreso a lo que había cuando López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, es un capítulo de una concentración de poder en la Comisión Federal de Electricidad, que, Pepe, no hay país del mundo que yo conozca que regule, administre su sistema energético como esta reforma pretende hacer. Y queda claro también el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, difundido hoy como una especie de prólogo a la presencia oficial de John Kerry en México, cuando dice la Embajada: francamente estamos preocupados porque la reforma energética esté promoviendo el uso de energía sucia. Ciertamente Ken Salazar saludó que México haga reformas, claro, pero una cosa es que diga hay que remodelar la casa, como me comentaba alguien, y otra cosa es que me guste la remodelación. ¿Te parece bien? Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Nos permite una pausa muy breve. Tendremos comunicación en un momento más con la maestra Carmen López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Está festejando Carmen López Portillo 30 años como rectora de esta institución académica desde el año de 1991 y estuvo al frente. Vamos a hablar con ella de lo que va a informar luego de 3 décadas de trabajo. En un momento. 30 años, tenemos una música de fondo muy alta, ¿la podemos bajar? Sí. Hoy se están cumpliendo, no hoy precisamente, pero en estas fechas, febrero, se están cumpliendo 30 años en que Carmen López Portillo Romano llegó a la rectoría. Ha pasado mucho tiempo. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, pero también es maestra en Historia Latinoamericana de la Universidad de la Sorbonne en París. Carmen, de antemano, muy agradecidos por contar con tu presencia en esta fecha sin duda importante para el claustro y desde luego para ti. Muchas gracias, Pepe. Efectivamente es una fecha que me tiene muy conmovida y pues gracias por abrirme este espacio para platicar un poquito del claustro, un poquito de la vida y de los retos, en fin. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Cómo llegaste a la rectoría del claustro de Sor Juana en el año de 1991? A ver, te cuento un poquito. Llegué en 1991 a invitación de la Asamblea de Asociados, cuya presidenta en ese momento era Margarita López Portillo, mi tía. Ella me invitó a participar, le dije que sí, yo tenía que reconocer mis limitaciones y no tenía yo demasiada experiencia en la administración académica. Entonces le pedí
a uno de los profesores que tenía yo en ese momento en el doctorado en filosofía. Estaba yo cursando el primer año del doctorado en filosofía y le pedí al doctor Juan Manuel Silva Camarena, que es quien había recibido la cátedra Eduardo Nicol, que si quería aceptar la rectoría del claustro. Él fue el primer rector del claustro y fue mi maestro y fue mi guía y fue en realidad mi tutor por 8 años. En 1998 decidimos que ya estaba yo suficientemente preparada para asumir el cargo de la rectoría y asumí la rectoría y desde entonces hasta esta fecha pues he estado como rectora de la Universidad del Claustro Sor Juana. Ha crecido muchísimo porque empezó dando unas cátedras específicas y ahora ya está muy ampliado el tema. Hablas de comunicación, pero también de gastronomía, hablas de historia. ¿Qué encuentran los estudiantes del claustro de Sor Juana hoy en ese recinto magnífico que es patrimonio de la humanidad, como fue declarado? Sí, efectivamente. A ver, yo recibí la universidad con una licenciatura, la licenciatura en Ciencias Humanas, y a partir de 1992-93 empezamos a promover nuevos programas de licenciatura. En este momento tenemos 10 licenciaturas, tenemos 3 maestrías, una maestría más que estamos por lanzar en línea en cultura virreinal y básicamente todas enfocadas a las humanidades o a las ciencias sociales, es decir, arte, estudios y gestión de la cultura, filosofía, literatura, escritura creativa, y luego la parte de gastronomía, comunicación y nuevos medios. Tenemos derecho, derechos humanos y gestión de paz, psicología, en fin, es una universidad peculiar porque si bien somos universidad, también tenemos una actividad cultural muy, muy fuerte, de manera que la vida universitaria está enriquecida por esta vivencia, ¿no? Entonces, ¿qué pueden encontrar los chicos? Pues pueden encontrar el claustro, que es una comunidad pequeña, que habitamos en un recinto privilegiado, en lo que fue el convento de San Jerónimo, un espacio que hemos restaurado nosotros como asociación civil sin fines de lucro con nuestros propios recursos, que ya hemos restaurado nosotros en su totalidad, con una vida muy rica, una comunidad con un sentido de pertenencia, pues realmente creo que muy padre, y con una actividad múltiple de responsabilidad social, pero también de difusión cultural. Hoy mismo hace un ratito vengo de estar en el claustro, mañana inauguramos nuestra cafetería, que la restauramos, y estuvimos pintando los jóvenes, algunos docentes y yo, las sillas, por ejemplo, de la cafetería, ¿no? A partir de 3 posibles patrones, digamos, y estuvimos pintando 3 horas las sillas de la cafetería. Entonces, eso es lo rico del claustro. Una comunidad pequeña, una comunidad con una vocación por las humanidades, por el sentido del otro, por la responsabilidad social. Y nada, es mi vida. Deambula por esos muros centenarios todavía el espíritu, por no decir el fantasma, de la 10ª musa de Sor Juana Inés de la Cruz, que además ahí está enterrada. Así es. Fíjate que el eje inspirador del claustro, por supuesto, es Sor Juana, es su obra, es su vida. Se trata de pensar que una mujer que hace 300 años no pudo llegar a la universidad, que logremos que la universidad vaya a ella, siendo ella la figura tutelar, una mujer que estudió de todo, de filosofía, de historia, de arquitectura, de música, de matemáticas, no se diga de teología, en fin, y que hizo la defensa de las mujeres para que pudieran acceder al conocimiento y a la libertad. Entonces, por supuesto, la figura tutelar del claustro de Sor Juana, ¿no? Y, yo llevo 30 años ahí. Lo que más quisiera yo es encontrarme a Sor Juana por ahí, al fantasma de Sor Juana, deambulando por el claustro. Y te juro que la he esperado en las madrugadas, en la azotea, en los amaneceres, en el gran claustro,
en fin, he estado las 24 horas del día en el claustro y si bien nunca he tenido oportunidad de ver El fantasma de Sor Juana, he tenido oportunidad de leerla, he tenido oportunidad de platicar con las y los expertos en Sor Juana, con los enamorados de Sor Juana, con gente que verdaderamente la ha estudiado, con gente que la ama, y eso ha sido una de las grandes experiencias en el claustro. A esto has logrado en 30 años, algo importante, has hecho crecer esta institución, darle un crédito, incluso de excelencia académica. ¿Qué te espera para los próximos 30 años, Carmen? ¿Vas a seguir, por supuesto, todo hasta que el cuerpo aguante y el COVID no te vaya a quitar de ahí, de donde estás sentada? Porque ya te pasó hace un mes, no pudiste hacer tu informe porque estabas afectada, pero en fin, como muchos miles de mexicanos, ni modo. Ahora, ¿qué vas a hacer en los próximos años? ¿Cuáles son tus planes? Invítanos, por favor. A ver, te cuento, esta tarea no es tarea de una sola persona. He tenido el enorme privilegio, la bendición de que me acompañe un grupo de personas, de profesionistas, de gente comprometida con la educación, con la cultura, con la educación en el sentido más amplio, en la educación como eso, como un acto de esperanza. He contado con gente maravillosa desde antes. Por supuesto, mi padre, Rafael Tovar, y gente maravillosa. Rafael Tovar, perdón que haga el paréntesis, el primer secretario de Cultura fue tu marido. Así es, él fue el padre de mis hijos. Rafael me acompañó hasta el final de su vida en el claustro, y hubo gente maravillosa como don Arturo Pompa y Pompa, como Griselda Álvarez, como Fernando del Paso, en fin, gente que me acompañó durante mucho tiempo en la asamblea, y miembros del Consejo Universitario y del Consejo Académico que me acompañaron, que me siguen acompañando y que me han ayudado con su experiencia, con su compromiso a hacer crecer esta institución. No se diga de las y los docentes y de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos espera? A ver, desde el punto de vista del edificio, ¿no?, que es propiedad de la nación, en ese sentido, pues vamos a continuar cumpliendo con el decreto de destino, es decir, mantener, restaurar y dejar el espacio digno con los recursos propios de nuestra asociación. Recibí yo el claustro sin que estuviera terminada la restauración, y ya terminamos el año 2018, terminamos con la restauración total del claustro. Ahora nos corresponde mantener. Lo que esperamos de aquí a 5 años es construir un nuevo edificio en uno de los espacios que nos queda en el claustro, construir un nuevo edificio que tenga cubículos, espacios de estudio, un gimnasio, en fin, una cafetería nueva, etcétera. Queremos, eso desde el punto de vista, digamos, del espacio. Queremos renovar totalmente la biblioteca para hacer un espacio mucho más cómodo, más acogedor para el estudio. Y luego, desde el punto de vista académico, en este momento casi el 80% de nuestros estudiantes cursan algún programa que está acreditado por COPAES. Y este año logramos la acreditación de la instancia acreditadora más importante del país, que es el CIES, que depende de alguna manera de la tutela de la Secretaría de Educación Pública. Fuimos la segunda institución particular en obtener este reconocimiento. ¿Por qué? Porque cumplimos todos los indicadores de calidad. De aquí a 2 años, a 3 a lo más, esperamos poder ingresar a ANUYES, porque ya estamos en condiciones de cumplir la totalidad de los indicadores de calidad de esta asociación que reúne a las instituciones de educación superior más importantes del país. Y yo creo que yo ya cumplí, ¿no? Bueno, yo cumplí 30 años, pero en el momento en que yo pueda dar cuenta de esta acreditación ante ANUYES, yo, si bien no me voy a salir del todo del claustro, pues ya empezaré a retirarme, ya empezaré a dejar en manos de las nuevas generaciones este claustro que para mí es mi vida, ha sido mi vida, y pues es una de las grandes alegrías de mi vida. Sí, me imagino. Ha sido un privilegio cumplir mi vocación ahí.
Pues te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas paseado por el claustro hermoso, que lo mismo fue el convento de las Jerónimas, que cuando vino la ley de reforma de Benito Juárez en el 57, bueno, pues se convirtió, en cuartel, en hospital, no sé cuántas cosas fue. Lo que tú decías, ¿no? Había hasta un taller de coche. Hoy es una universidad de excelencia. Enhorabuena, felicidades, mucho éxito en tu celebración por los 30 años como rectora del claustro de Sor Juana, Carmen López Portillo Romano. Gracias, es un gusto saludarte. Gracias, Pepe, de verdad, gracias por esa oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Carmen López Portillo, rectora de la Universidad Claustro de Sor Juana, hija de José López Portillo, el expresidente de la República, y de Carmen Romano. Nos permite una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Los próximos minutos vamos a hablar con usted del tema Aguililla. Ayer informábamos de la presencia de elementos del ejército mexicano que llegaron en un largo convoy, 50 y tantos vehículos militares que llegaron materialmente a ocupar esa zona que ha estado durante 7, 8 meses, 10 meses, no sé, nos dirán los expertos, en poder del crimen organizado y la población materialmente secuestrada. Tenemos contacto en la línea telefónica con Marcos Morales de Raza Informa, en colaboración con Grupo Fórmula, y también está en la línea el padre Gilberto Vergara, el párroco de Aguililla, con quien hemos tenido cercanía, para que de viva voz nos explique la angustia que han padecido quienes ahí habitan, repito, secuestrados por el crimen organizado. Saludo al padre Gilberto Vergara. Párroco, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Muy buenas noches, gracias por la atención. Gracias, también saludo a Marcos Morales de Raza Informa. Marcos, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía informan haber recuperado ya 43 comunidades en el estado de Michoacán, y precisamente Aguililla contada entre ellos. Explícanos, Marcos, que lo escuche el padre y hablamos luego con el padre. Hola, Pepe, padre, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles. Efectivamente fue durante la tarde de este día cuando desde México se informó por parte del ejército mexicano que debido a esta presencia, esta incursión comenzó el día de ayer, habían sido ya 43 las poblaciones en las cuales se tiene presencia por parte de las autoridades. Entre ellas están los municipios de Aguililla, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec. Es decir, esos 43 poblados pertenecen a estas 4 demarcaciones. Ya durante esta incursión, los primeros operativos, fueron decomisados 23 vehículos, de ellos 4 presentan blindaje, así como también armas de fuego, droga y equipo táctico, la gran mayoría con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que se espera también, comentábamos el día de ayer, es que esta estancia sea permanente, que no sea solamente de unos días, para esta forma también otorgar certeza a la población, Pepe, padre. Padre, ¿cómo ve usted la cosa? ¿Cómo está Aguililla desde ayer que entró el ejército? ¿La gente está más tranquila o hay mucha expectativa? Porque la violencia puede estallar en cualquier momento. Bueno, mira, yo creo que ya hemos llegado a un punto que necesariamente tendría que pasar algo. Y si pasó que el gobierno pretende tomar el control, y repito, pretende tomar el control, pues creo que es de las cosas que nos pasaran, pues la debida, ¿no? Entonces, vamos a ver, estamos en expectativa. Primero ha habido mucho temor porque las experiencias pasadas no han sido buenas. En el pasado ha entrado el gobierno y siempre dejas puertas abiertas. Y pareciera como que es contra unos y a favor de otros, según el decir de la gente. Pareciera como que no es así como equilibrado el asunto. Yo no te puedo decir de eso así con certeza, pero lo que te digo es, hay todavía mucha desconfianza. O por lo menos el gobierno como tal, las Fuerzas Armadas no tienen la credibilidad necesaria como para que esto se dé en un ambiente de más paz, de más tranquilidad, vaya. Que vayas a haber un enfrentamiento violento, alguna cosa, pues no creo por lo menos por ahorita. Ese no es el punto. El punto aquí nada más sería pues qué proponen, qué van a hacer, porque entrar es una cosa. Y la pregunta que subyace es, bueno, entraron ahora, pero ¿por qué no habían entrado antes? O sea, ¿por qué esto no se llevó antes? ¿Por qué estas situaciones no se resolvieron
de una manera así como más pronta desde cuando nosotros estuvimos pidiendo intervención del ejército. Bueno, como quiera ya se dio. ¿Cuánto tiempo, padre Vergara, cuánto tiempo han estado secuestrados? Pues mira, secuestrados en realidad nosotros hemos pasado años, porque si te fijas todo esto ha sido un dominio de un grupo y otro, un cártel va y otro cártel viene, se pelean, se destrozan, se mueven en territorios y demás, o sea, y todo eso ha pasado por años. Tenemos nosotros yo tengo 3 años en Aguililla, yo desde que llegué hay estas guerras intestinas y ya las había antes, y ha habido todo este dolor, esos desplazados, estas persecuciones entre grupos y el gobierno, bien gracias, ¿no? Ya ahí el conflicto como tal y ya el levantamiento de las personas de Aguililla va a ser un hartazgo que ya teníamos porque nos fueron cancelando los derechos a transitar, a tener lo necesario y demás. Pues imagínate, eso va desde todo el año 2020, 21. El 21 fue terrible para nosotros desde sus inicios. Ya desde finales de 2020 teníamos carretera tomada, pues ya no nos dejaban pasar y fue un predicamento. Entonces fue una tras otra. Entonces operativos medios tímidos, operativos que no llevan a ningún lado. Entonces por eso ahorita es expectación, no es. Sí hay un cierto temor porque la historia pues, no nos favorece y no favorece tampoco al actuar del gobierno. Pero yo pienso que finalmente pues tenemos que estar con mucha esperanza de que las cosas se van a dar y se van a dar bien. Ahí no demerito nada las acciones del gobierno. Si tomaron esas iniciativas es porque se les ocupaba, ¿no? Entonces, si están, qué bueno, pero a mí me gustaría mucho saber qué continúa, qué sigue. Marcos Morales, ¿qué le podríamos comentar al padre? Tú que estás allá y conoces mejor el terreno, ¿qué te gustaría que nos comentara el padre? Adelante, Marcos. Primeramente, debe comentar respecto a lo que comenta el padre Gilberto, pues tiene toda la razón, y es que era ya un cambio de administración prácticamente. En la historia reciente de Michoacán, hablamos de los últimos 15 años, primero eran los templarios, posteriormente se da el movimiento de los autodefensas, ingresa un cártel, se queda, y en recientes fechas, el pelearse entre dos grupos predominantes. Sin embargo, ¿cuál fue la justificación a esa pregunta justamente que, al igual que el padre, muchísimas personas nos hacemos en Michoacán? ¿Por qué no ingresar? ¿Por qué no, a la de ya armar un operativo aire-tierra, dejar ya elementos en cantidades suficientes y retomar el control de la seguridad? Indica la Federación que primeramente la estrategia que ellos trataron de armar era la instalación de mesas de diálogo con la intención de pacificar, en particular a Aguililla. Una situación que medianamente se dio en un inicio cuando comenzaron a arribar a poner atención en aquel municipio. Posteriormente la puesta en marcha de programas sociales, que también ya ha comenzado en aquella región, y al final ya está esta parte del ingreso, y denominan ellos esta palabra liberación de localidades con presencia de la delincuencia organizada. Refería la propia Sedena que en estos momentos veían ya que eran convenientes las condiciones para realizar este ingreso, y repito, esto sería ya permanente, habrá que esperar, habrá que dejar que pasen primeramente las semanas, que concluyan un par de meses, para ver de qué manera se va avanzando, porque si bien al ingresar ya esta cantidad de elementos, los delincuentes lo primero que hacen es moverse, salir hacia la sierra, moverse a otro municipio, está la expectativa para poder regresar, pues ver de qué manera se va a ir ampliando para poder ir capeando ya también toda esta parte de la Tierra Caliente. Pues padre Gilberto Vergara, párroco, le agradecemos mucho el haber estado en comunicación. ¿Le gustaría dejar en claro algo específicamente en esta oportunidad? Pues mira, nada más que nosotros tenemos mucha esperanza de que el gobierno lleve un plan muy bien definido y lo vaya realizando, pero que también nos ayude a nosotros a ser partícipes de nuestro propio proceso, también que nos ayude para que el tejido social se vaya restaurando desde dentro, porque no se trata de una incursión y ni una estancia prolongada, porque finalmente algún día se van a ir, y nosotros necesitamos ir creando estructuras que nos garanticen la paz duradera. Entonces, sí, también yo creo que ahí tenemos que trabajar juntos, ciudadanía, ejército, fuerzas armadas e iglesia, también tenemos que unirnos a una labor, y todos los demás que puedan venir, derechos humanos, funcionarios, programas sociales, todo el mundo está invitado a unirnos en una estrategia que por supuesto tiene como base la seguridad y después tiene como
como consecuencia del desarrollo. Así como ayer el presidente dijo que todos somos Gatell, hoy yo le digo a usted, todos somos Aguililla. Estamos con la población de Aguililla, de Cualcomán, de Tepalcatepec, de donde haga falta, porque de algo deben servir y comprometerse los medios de comunicación. Así es, pues muchas gracias por la atención y estamos al pendiente. Gracias, padre. Gusto en escucharlo otra vez. Muy buenas noches. Gracias. Que le vaya muy bien. El padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla. Gracias, Marcos Morales, por estos comentarios y desde luego la información. Aprovecho que estás en la línea. Fueron liberados normalistas detenidos en Morelia, de los cuales informabas ayer, quienes retuvieron vehículos de transporte de mercancías, las cuales se robaron, por cierto. Fueron detenidos los normalistas, unos 10 estudiantes, ya fueron liberados. Hoy hubo también un ataque a las oficinas de la Fiscalía de Michoacán en Marabatío. Hay 3 heridos. Tienes este par de datos por ahí, ¿verdad, a mano? Así es, Pepe. Primeramente, en el tema de los estudiantes, recordemos que ayer fueron 10 los que requirió la Policía de Michoacán. Hubo una gresca ya en la zona urbana de Morelia, en las cerca de instalaciones de la Normal Superior en la colonia Torremolinos. Ellos llegaron a Barandilla, se esperaba que posteriormente quedaran a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, en el transcurso de la tarde comenzó una mesa de diálogo con las autoridades educativas. Al final, la policía determinó que únicamente habían sido requeridos por alteración del orden, ya que no había denuncia por la retención de los vehículos, por el robo de estas unidades. A cerca de las 10 de la noche ya salieron libres ellos. Con eso también se desactivaron las movilizaciones que tenían los estudiantes normalistas, principalmente en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Se esperaba que para el día de hoy, como parte de la jornada que mantienen ya prácticamente permanente Magisterio y normalistas en Uruapan, iba a haber una marcha también masiva en Calzoncin. No se realizó. Hasta el día de mañana se citó a rueda de prensa a los medios de comunicación para ver cómo van avanzando estas negociaciones con gobierno estatal. Por otro lado, esta situación que ocurrió en Marabatío se trató primeramente de un ataque de un grupo armado en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, precisamente en la cabecera municipal. Fue rafagueada la fachada, en ese momento no hubo heridos. Sin embargo, se moviliza la Policía de Michoacán en apoyo. Antes de llegar a las instalaciones fue un enfrentamiento con delincuentes. En este lugar fue asegurada una camioneta y uno de los elementos resultó gravemente herido. Él tiene 22 años, presenta un impacto de bala en la cabeza. Vía aérea fue canalizado a un hospital en la ciudad de Morelia. Sin embargo, pues ya que se da este encontronazo con los maleantes, también se movilizan el personal de municipios aledaños. Y en otra demarcación contigua, en Iringo, los delincuentes atraviesan 5 vehículos, los cuales robaron a sus conductores, les prenden fuego y se da otro enfrentamiento. En este lugar, 2 elementos de la Fiscalía también fueron alcanzados por las balas. Ellos quedaron heridos, fueron hospitalizados. Ya en la zona, en la región oriente, pues se ha desplegado un puesto operativo a raíz de esta situación. Comentarte que Marabatío, Pepe, si acaso está escaso a 1 hora de Contepec, donde precisamente hace unos días fue asesinado su alcalde. Pues muchas gracias. Gracias, Marcos Morales, por esta comunicación en este momento muy oportuna. Que estés muy bien, pendientes. Quedamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, Marcos Morales de Raza Informa, en colaboración con Grupo Fórmula. También debo comentarle que fue dictada la formal prisión contra el secretario de Seguridad del gobierno de Aguascalientes, contra quien fue secretario de Seguridad, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a la autoridad. Está formalmente preso. También le informo que en Estados Unidos un juez federal, el juez Brian Cogan, sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, alias La Reina, exmando de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y ex colaborador muy cercano de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México durante el sexenio de Felipe Calderón, quien está también sujeto a proceso allá en los Estados Unidos. Cogan tomará como crédito los 2 años que Iván Reyes Arzate lleva preso, por lo que restan 8 años de reclusión. En un momento de la audiencia se nos reporta los fiscales y la defensa negaron que La Reina fuera testigo colaborador de la Fiscalía en el próximo juicio de García Luna. Sin embargo, el juez Cogan
le extrañó que el gobierno sugiriera una pena tan corta para un cargo de narcotráfico. Una pausa muy breve. Regresamos con Diego Fernández de Ceballos. José Cárdenas Inc. Como diría John Lederman, allá en Estados Unidos, ya ve que ahora se dedica al teatro y invita a personajes así de enorme relevancia y dice, son gente que no necesita presentación. Bueno, pues así es el caso de Diego. Diego no necesita presentación con su bitácora de la resistencia. Querido Diego, hemos sido convocados a la consulta de revocación de mandato. ¿Hay que ir a votar o no hay que ir a votar? ¿Vas a votar o los vas a mandar al diablo? Por supuesto que no voy a votar, José, pero pongamos las cosas en claro. La Constitución establece la revocación de mandato como un instrumento que debe empezar con la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral, promovida por aquellos ciudadanos que le perdieron la confianza al gobernante y que quieren que se vaya antes de que termine su mandato. Que quede claro, José, está diseñada la revocación de mandato para que sea promovida por los ciudadanos que quieren expulsar a un gobernante. Sin embargo, como este gobierno todo lo que toca lo prostituye, en esta primera ocasión en que tendrá lugar en México eso que se llama revocación de mandato, es Tartufo y el lumpen que lo acompaña los que la promueven. Eso en sí mismo es una estafa, no lo merece México. ¿Por qué? Porque se han dado a la tarea de reunir toneladas de papeletas para la tal revocación, en las que aparecen muchos miles de ciudadanos que ya murieron, miles de firmas falsas, miles de personas encarceladas que no tienen derecho a promover nada de esto porque tienen suspendidos sus derechos políticos y muchas sinvergüenzadas más, para que el INE lleve a cabo la tal revocación. Así, después de esas trapacerías y de negarle al INE el dinero necesario para hacer el proceso conforme lo manda la ley, ahora Tartufo y sus secuaces van en busca de millones de precaristas, de esos pobres que reciben dádivas del gobierno para que vayan, para que acudan a las urnas y den su apoyo al bien amado presidente. Es tal su descaro, José, de estos sinvergüenzas, que ya anunciaron en voz del propio presidente que antes de la consulta adelantarán miles de millones de pesos para apoyar económicamente a millones de pobres. Son cínicamente indefendibles. Contra esas trampas y movilizaciones del oficialismo encontramos una gran fuerza opositora, José, pero está inconexa y dispersa y no tiene posibilidades de organizarse en los próximos 40 días para garantizar una participación abundante. Los que vayan a votar en esa consulta de revocación de mandato para que se vaya el presidente, solamente lo favorecerán, porque harán más robusta la participación ciudadana. Una vez más se demuestra, José, como te he dicho, que todo lo que toca este gobierno lo corrompe en su beneficio, pero en agravio de la nación. La consulta que viene no será para revocar un mandato de nadie, sino una maniobra oficialista para tratar de agigantar a su Alteza pequeñísima. La lucha por México en contra de la mafia del no poder debe continuar, José. Gracias, Diego. Gracias por el comentario, como siempre. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Él es Diego.
No necesita más presentación. Queda claro, ¿no? Está Laura Cardoso en la línea. Qué bueno, porque queremos preguntarle cómo va el asunto del tema de la ivermectina. El haber aplicado este medicamento en capitalinos, en ciudadanos de la capital del país, enfermos de COVID, ha derivado en una demanda penal contra funcionarios de la Ciudad de México, incluida entre ellos la jefa de gobierno. Laura, adelante, tú tienes la información. Hola, Pepe. Sí, es una demanda penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Claudia Sheinbaum, también del titular de la Agencia Digital, José Antonio Peña Merina, y la secretaria de Salud, Oliva Pérez. También ha ocasionado ya que el Congreso de la Ciudad de México solicite al titular de la Agencia Digital aclare las inconsistencias del análisis que se realizó y los resultados que arrojó por el uso de la ivermectina en pacientes enfermos de COVID. Y a eso, Pepe, hay que sumar ya la queja que mañana van a interponer diputados locales de oposición ante la Contraloría Capitalino para que se investigue la compra de bienes y medicamentos, incluidos el Kit México, entregado a pacientes diagnosticados con COVID, a pesar de que se sabía que los fármacos no estaban indicados para esta enfermedad. No solo es la ivermectina, sino también la acitromicina. Hay que recordar que en septiembre de 2020, el propio subsecretario Hugo López-Gatell publicó en su cuenta de Twitter, decía, hasta ahora no existe ningún tratamiento específico contra COVID-19. Ivermectina, tocilizumab, hidroxicloroquina y el remdesivir no tienen registro sanitario para este fin. Publicación que acompañó de un video, y escuchemos y veamos ese video. Ivermectina es un medicamento antiparasitario que se usa para algunos ectoparásitos, originalmente de uso veterinario, y también con ciertas modificaciones de dosificación se usa en seres humanos. Tiene un importante grado de toxicidad. Toxicidad quiere decir que causa efectos secundarios importantes cuando se usa de una manera inapropiada. Ahí está, Pepe, pero no estaba indicada de ninguna manera. La OMS, los CDC y todos los organismos internacionales vinculados con salud y específicamente en la atención de la COVID han dicho que no funciona. Por eso los diputados locales del PAN, América Rangel y Aníbal Cañas, presentaron esta denuncia ante la FGR por considerar muy grave que durante 2020 y 2021, en los peores momentos de la pandemia, las autoridades sanitarias capitalinas dieran ivermectina a 200,000 enfermos. En tanto, es el diputado local Roy Torres quien presentará mañana una queja ante la Contraloría Capitalina y argumenta que durante meses el gobierno de la ciudad repartió estos kits con ivermectina a pesar de que no hay evidencia científica que ayude, que explique y que compruebe que se puede tratar COVID-19 con este medicamento. Escuchemos parte de lo que dice Roy Torres. Estamos solicitando la intervención de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México para que inicie una investigación en contra de los funcionarios que participaron en este estudio, particularmente la Secretaría de Salud y el titular de la Agencia de Innovación del Gobierno de la Ciudad, por haber autorizado el uso de estas medicinas, de la ivermectina y de la acitromicina, sin ninguna evidencia, poniendo en riesgo la vida de miles de capitalinas y capitalinos. Me parece que fue una decisión irresponsable que después trataron de justificar con este estudio, y debemos de exigirles cuentas y que asuman su responsabilidad. Y en el caso del Congreso Capitalino, Pepe, cada uno de los diputados van a enviar 2 preguntas al director de la Agencia Digital y este tendrá que responderlas. En caso de que no queden satisfechos, los legisladores sí pedirán la comparecencia del funcionario porque le dieron, para variar, vueltas y vueltas para que no comparezca y solo responda a estas preguntas legislativas. Ahí va la historia con la ivermectina, Pepe, y mañana ya te diré qué pasa y cómo sigue esta historia. Trato hecho, Laura Cardoso. Te esperamos mañana. Buenas noches. Buenas noches y un abrazo. Igualmente, con mucho cariño. Ahora bien, también le comento que la Secretaría de Salud da a conocer esta noche el número de contagios correspondiente a las últimas 24 horas. Contagios 24,898.
Muertes 743, que no son pocas, todas relacionadas con COVID. Dice, por cierto, la Organización de las Naciones Unidas que 2022, ojalá sea cierto, podría ser el año del fin de la pandemia, que el mundo tiene los recursos necesarios para poner fin a esta catástrofe, aunque para ello es necesario ayudar a los países que aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y otras armas. Y bajan los contagios, pero aumentan las muertes por COVID en América Latina, es lo que reporta la OPS. Y la subvariante BA.2, la de Omicron, llegó a México a través de Quintana Roo, y a su vez procedente de Centroamérica, es lo que se reporta. Una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Al cierre informativo le comento brevemente que estamos esperando la actuación del patinador mexicano Donovan Carrillo, quien está participando, en los Olímpicos de Beijing. Es de los finalistas, aunque arranca en lugar 19, será el sexto en llevar a cabo su rutina después de la excelente actuación que tuvo en la parte corta, la exhibición corta del lunes pasado. Le deseamos mucha suerte a Donovan Carrillo. En cualquier momento va a salir a patinar y lo va a hacer estupendamente bien. Gracias a nombre del equipo. Nos vemos aquí mañana sin falta. Quédese ahora con la fórmula financiera en estas frecuencias de radio, con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, y en Telefórmula con el doctor Leonardo Curcio.